Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiero hablar en esta mañana acerca de la madurez cristiana. Alguien dijo que la madurez cristiana, la madurez en sí en general, comienza cuando sientes preocupación por otros, o mejor dicho, cuando sientes que tu preocupación por otros sobrepasa tu preocupación por ti mismo. Es decir, cuando me preocupo más por otros que por mí mismo, entonces estamos hablando de madurez. Cuando mi preocupación por otros sobrepasa a la preocupación que siento por mí mismo, entonces estamos hablando de madurez. Alguien dijo también que la madurez es la capacidad de hacer un trabajo bajo supervisión o no, ya sea que lo supervisen o no. Terminarlo una vez que lo comienzas, llevar dinero y no gastarlo, y aguantar una injusticia sin querer desquitarte. Dicen que eso es madurez. En otras palabras, madurez es trabajar no solo cuando nos están mirando. Eso es lo que Pablo dice en sus cartas. No trabajen delante del ojo. Madurez es trabajar no solo cuando nos están supervisando. Y terminar aquello que comenzamos. Madurez es llevar dinero y no gastarlo. Porque denle dinero a un niño a ver cómo reacciona. Entonces, madurez es cargar dinero, llevar dinero y no gastarlo, y aguantar una injusticia sin querer desquitarte. Eso es madurez. El jueves hablábamos de que los filipenses eran romanos por derecho, porque Filipos era una ciudad colonia de Roma, y casi todos sus habitantes eran romanos. Curiosamente, los romanos determinaban la madurez muy diferente a la forma en que nosotros lo hacemos. Nosotros pensamos que nuestros hijos son mayores de edad después de los 18 años. Pero para los romanos la madurez no la determinaba la edad, sino la capacidad y la responsabilidad. Ellos hacían una fiesta anual que se llamaba Liberalia, el 17 de marzo, cada 17 de marzo, y en esa fiesta evaluaban a sus hijos. Y si consideraban que sus hijos ya habían madurado lo suficiente, entonces les quitaban la toga de niño y les ponían la túnica de adulto. Y a partir de ese momento el hijo era heredero. Se le consideraba heredero de sus padres. Antes no. No importaba si el muchacho tenía 12, 15 años o si tenía 25 o 30 años. Porque no podemos negar que hay personas que son mayores de edad, tienen 25 años, pero pareciera que tienen 15. Hay personas que son menores de edad, pero tienen mucha madurez.
Entonces, por eso los romanos no determinaban la madurez por la edad, sino por la capacidad. Por eso es que es muy acertado cuando dice que la madurez comienza cuando nuestra preocupación por otros supera la preocupación por nosotros mismos. Es decir, cuando empezamos a ser responsables de otras personas. Porque el niño y generalmente el joven siempre piensan en ellos. Es cuando somos padres que ya no pensamos en nosotros, sino en otros. Pero somos maduros cuando ya nuestra preocupación por otros no son solo nuestra familia, sino otras personas que merecen tener nuestra consideración. Entonces, en esta mañana, pues yo quiero hablarles acerca de 4 puntos acerca de la madurez, basada en la carta a los Filipenses. La vida cristiana, pues no es una forma de vida que yo escojo. No es una forma de vida que hemos escogido. Es un estilo de vida que se desarrolla a raíz del nuevo nacimiento. Nosotros no dijimos voy a cambiar de vida y voy a entrar al Evangelio. No sabíamos que cuando recibíamos a Cristo por primera vez estábamos naciendo de nuevo y estábamos entrando al reino de Dios. Pues el desarrollo de nuestra vida espiritual y moral comienza en ese momento. En el momento en que nacemos como nuevas criaturas, empieza la vida nueva. Pero esa vida nueva tiene un desarrollo, un crecimiento progresivo. Entonces, la madurez cristiana o la vida cristiana, la forma en que vivimos no es algo que hemos escogido. Es el desarrollo que comienza cuando nacimos de nuevo. Por eso, en Filipenses 3:15 dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Dice 3:15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pero la palabra ahí perfecto quiere decir maduro. La mayoría de traducciones lo traducen por maduro. Y tendría que leerse: así que todos los que hemos alcanzado madurez, esto mismo sintamos. Es decir, está hablando, en el contexto nos dice que Pablo está planteando toda la forma y la manera en que deben comportarse los creyentes. Así que todos los que hemos alcanzado madurez, esto mismo sintamos. Entonces, quiero rápidamente tocar 4 puntos que tienen que ver con la madurez de los cristianos. Número 1, primero debemos estar firmes, como creyentes maduros, firmes. Segundo, debemos mantener la unidad. Número 3, debemos tener discernimiento como creyentes maduros, no niños llevados por cualquier viento de doctrina. Debemos tener discernimiento. Número 4, debemos estar siempre gozosos. Amén. Bien, nos vamos a 140 o 50 por hora. Amárrese los cinturones en su cinturón, porque nos vamos rápido. Bien, gloria a Dios. Debemos estar firmes. Capítulo 1, verso 27. Dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por el Evangelio. Combatiendo por el Evangelio. La vida cristiana es una batalla continua, pero no es una batalla solitaria, es una batalla que llevamos a cabo todos los creyentes. Todos estamos en la misma batalla y nos fortalecemos cuando estamos unidos. Pero aquí lo que Pablo dice es que, dice él, aunque yo esté presente o esté ausente, lo único que quisiera escuchar es que ustedes están firmes, que ustedes están firmes en un mismo espíritu. Eso es algo maravilloso, porque ¿cómo cuesta que los cristianos se afirmen? ¿Cómo cuesta?
Hay mucha distracción. El mundo nos distrae tanto, continuamente. No podemos, la mayoría de creyentes no agarran su paso. Van un domingo, otro domingo no van. Van un domingo, van 2 domingos que no van. Y eso no solo los creyentes que acaban de recibir al Señor, todos. Son pocos los que agarran su paso, su paso, su paso, su paso. Pasa 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, 10, que los hay. Hay muchos de esos en la iglesia que están ahí, son como los pilares de un edificio. Usted se va, regresa entre 1 año y usted mira ya a la hermana o el hermano. Él no ha cambiado. Pero hay creyentes que no se afirman, no están firmes en la fe. Y como no están firmes, no pueden combatir. Ellos no pueden luchar. No pueden estar en la lista de la milicia. Porque la vida cristiana es una milicia. Es una batalla continua. Una batalla como una especie de guerra. Guerra que tenemos todos los días. Y no contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. Entonces, debemos estar firmes. Y eso es lo que Pablo le dice a los filipenses. ¿Por qué? Porque había la posibilidad de que la iglesia de Filipos se convirtiera en una iglesia débil, tímida y despreocupada. Por eso Pablo le dice en el verso 28, en nada intimidados por los que se oponen. Siempre ha habido adversidad, siempre ha habido oposición, siempre han habido personas o instituciones que se oponen al evangelio. Pero en los tiempos primitivos fue peor, fue muy difícil. Y especialmente para los filipenses. Pablo les dice, no se intimiden, no tengan miedo, no los amenazan, les advierten, no tengan miedo, no se intimiden por los que se oponen. Por eso les dice, quiero que estén firmes, aunque yo no esté con ustedes, estén firmes para que puedan combatir juntos por la fe del evangelio. No tengan miedo, gloria a Dios, no se asusten, no se dejen presionar. Ustedes son soldados del reino de Dios. Pero ese lenguaje solo podemos usarlo entre los que están firmes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Aleluya. Así que yo quisiera que usted, que es esporádico, usted que viene una semana sí, otra semana no, usted que es cristiano pero no asume ningún compromiso, con Dios, cambie de su estilo de vida. De otra manera, usted nunca va a llegar a la madurez cristiana. Usted no va a ser maduro, usted va a ser siempre un niño, va a ser un bebé. Nunca va a entender las verdades profundas del evangelio. No va a poder porque es un niño. Pablo se lo dijo a los corintios. Yo tenía que haberles dado a ustedes alimento sólido porque por el tiempo que tienen en el evangelio, pero en cambio tuve que darles leche todavía. Así que, hermanos, afirmémonos. Seamos creyentes firmes. Entonces, para llegar a la madurez hay que estar, ¿cómo? Firmes. Aleluya. Gloria a Dios. Segundo, debemos mantener la unidad. Capítulo 2, versos 2 y 3. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Debemos mantener la unidad. Bueno, es que esto sí está difícil, porque para mantener la humildad, para mantener la unidad, hay que ser humildes. Y ahí sí troncha la puerca al rabo. Porque humilde yo. ¿Cómo es la actitud de una persona humilde? Pablo lo dice aquí.
considerando o estimándose cada uno estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto no es complejo de inferioridad. No, señor. Esto es altruismo. Reconocer que todos de alguna manera son superiores a mí. Que usted no es superior a los demás. Cuando usted considere a los demás como superiores a usted, entonces usted es humilde. La humildad no tiene que ver con andar con la mirada botada, con las manos así o así, andar sucio, andar con ropa vieja. No. Esa es humildad religiosa. La humildad es una actitud, tiene que ver con la actitud. Por eso Pablo dice aquí, dice en el texto que acabamos de leer, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es decir, no hagamos nada para presumir, no hagamos nada para ostentar, no hagamos nada para impresionar. Cada vez que hacemos algo para impresionar, estamos actuando con vanidad, con orgullo. Y eso destruye la unidad. Las personas que actúan para vanagloria o que hacen algo para impresionar, a esas personas les cuesta trabajar en equipo. Son fanfarrones, así se les llaman, fanfarrones. Y a veces hay hasta familias fanfarronas. Se caracteriza a la familia porque desde el padre, la mamá, todos son fanfarrones. Solo ellos saben, solo ellos pueden. Dice aquí el apóstol Pablo, no hagamos nada para impresionar, no hagamos nada para alardear, no hagamos nada para presumir. Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. ¿Cuánto da gloria a Dios, hermano? Aleluya. Estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Porque si analizamos bien la vida, todos nos superan en algo. Todos nos superan en algo. Somos interdependientes. Todos dependemos de los demás. Entonces, debemos aprendernos a llevarnos bien con todos, porque todos dependemos unos de los otros. En lo que yo soy fuerte, el otro es débil. En lo que yo soy débil, el otro es fuerte. Y Pablo para enseñarnos acerca de la humildad nos dio porque ya leímos esta epístola esta semana, y bienaventurado el que la leyó versículo por versículo esta semana. Pablo nos dio 3 ejemplos. El primero que nos da es el ejemplo de Jesús. Él dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Primer ejemplo de humildad, el Maestro, el Señor. El Señor. Y el segundo ejemplo que nos da el apóstol Pablo en esta carta, en el capítulo 2, es el ejemplo de Timoteo. El ejemplo de Timoteo. Pablo les dice a los filipenses, yo estoy preso, pero estoy confiado que el Señor me va a liberar, me va a sacar de la cárcel, y yo voy a ir a visitarlos. Pero antes de ir a visitarlos, les voy a mandar a Timoteo. ¿Por qué? Porque él tiene el mismo sentir que yo tengo. La mayoría buscan lo suyo propio, pero él no, él piensa en ustedes. Por eso decíamos al principio que madurez es cuando nuestra preocupación por los demás supera la preocupación por nosotros mismos. Eso es madurez.
Entonces, el segundo ejemplo que Pablo le da a los filipenses de humildad es Timoteo. Y el tercer ejemplo es el de Epafrodito. No se lo explico porque ya lo explicamos. De alguna manera lo hemos estado comentando en esta semana. Entonces, hay tres ejemplos de humildad en la epístola a los filipenses: Jesús, Timoteo y Epafrodito. Pero aquí básicamente lo que Pablo nos enseña es que no hagamos nada por alardear, por impresionar, no hagamos nada por presumir, hagámoslo todo con humildad, sabiendo que todos de alguna manera son superiores a nosotros. Bueno, si no hay un amén, pues aunque sea un ay. Aleluya, gloria a Dios. Tercer exhortación que tiene que ver con la madurez. Ya vimos dos. Número uno, debemos estar firmes. Ya no ser inconstantes. Número dos, debemos mantener la unidad por medio de la humildad. Número tres, debemos tener discernimiento. Vamos al capítulo 3, verso 17. Dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Bueno, ¿por qué hay necesidad de tener discernimiento? Porque esto es parte de la madurez. Porque la iglesia de Filipos, en la iglesia de Filipos había posibilidad de que fueran confundidos. Había una gran posibilidad de que ellos fueran confundidos por dos grupos de personas. Uno de ellos, los primeros, eran los judaizantes. Capítulo 3 siempre, versículo 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué digo que eran los judaizantes? Porque el verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Eran los judaizantes, sí. Y a estos judaizantes Pablo los llama perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Mutiladores del cuerpo porque ellos enseñaban que los creyentes, y yo veo esto en las epístolas de Pablo, parece que los judaizantes, o sea, los cristianos judíos, eran cristianos, pero eran judíos, y que se aferraban a la ley de Moisés y a las tradiciones de la ley. Ellos como que iban detrás de Pablo. Pablo lograba la conversión de mucha gente en Éfeso, o en Filipos, o en Tesalónica, o en Berea. Pues ahí llegaban los judaizantes. Sí, ya se convirtieron, ya aceptaron a Cristo, muy bien, pero tienen que guardar la ley. Tienen que circuncidarse. Deben de circuncidarse. ¿Por qué? Porque la circuncisión es la señal del pacto. Y enseñaban que había que circuncidarse. Por eso Pablo los llama mutiladores del cuerpo, porque mutilar es cortar. Los llama mutiladores del cuerpo. Cuando estos judaizantes, hablaban de circuncidarse, estaban mutilando el evangelio. Estaban mutilando el evangelio. Ellos enseñaban a los creyentes en todas partes de Asia Menor de Macedonia, que los creyentes debían guardar la ley. Ese fue el tema en Galacia. En algún momento leímos, o vamos a leer otra vez la carta a los Gálatas. Vamos a ver que Pablo es enérgico. Pablo se enciende cuando oye que los creyentes tienen que volverse a la ley y deben guardar la ley. Mire, tanto le daba coraje que Pablo llama a estas personas, los llama perros. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Por qué perros? Yo creo Pablo está pensando en esos perros enormes que impresionan, que tienen la cabezota grande y el cuerpo impresionante, que no dejan que nadie se acerque al portón, porque nada más alguien se acerca ya están en el portón amenazando.
Porque eso hacen los legalistas. Los legalistas creen que son guardianes de la verdad, guardianes de la sana doctrina, enseñando que los creyentes deben devolverse a la ley. Y ahora ya no se dice que se circunciden, pero les enseñan a que tienen que guardar el día sábado. Pablo es muy enérgico con ellos, porque esto violenta la gracia. Violenta la gracia. Y la iglesia misma históricamente cayó en esto. Cayó en la fe, en las obras. Cayó en la confianza en las obras más que en la fe. Históricamente la iglesia se apartó de la fe y se fue detrás de las obras. De manera que históricamente el cristianismo ha enseñado que las obras son las que salvan. Por eso en la reforma protestante, en la reforma protestante que tuvo lugar en el siglo XV, allá en el 1500, en Alemania, varios países entraron en la reforma y unificaron su fe con 5 declaraciones. A ver si me acuerdo. 5 declaraciones. Ellos entraron a esa reforma diciendo: solo Cristo. En cuanto a la salvación, solo Cristo. En cuanto a la salvación de la vida, del alma, y en cuanto a la vida eterna, solo Cristo. Número 2, solo la Escritura. Número 3, solo la fe. Número 4, solo la gracia. Y número 5, solo a Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. Aleluya. Solo la fe y solo la gracia. No es por obras, ni es por la ley, ni es por guardar el sábado que usted se va a salvar. Es por fe y por gracia. Aleluya. Por eso Pablo les dice: guárdense de los perros, guárdense de los malos obreros, guárdense de los mutiladores del cuerpo. Entonces la iglesia, los creyentes de Filipos y muchas iglesias de ese momento peligraban, estaban en peligro de ser confundidos por todos esos predicadores itinerantes que salían, iban de iglesia en iglesia, de lugar en lugar, predicando una cosa que en realidad contradecía lo que Pablo predicaba. Ya en capítulo 1 de la carta a los Filipenses, Pablo habla de aquellas personas que predicaban, unos por contender, otros por contradecir a Pablo, y otros por ganancia, otros por interés al dinero. Y Pablo dice: bueno, de todos modos me alegro, porque de alguna manera el evangelio se predica. Pero hay esa diversidad de que unos no predican el evangelio como Pablo lo hizo. A ellos se refiere Pablo. Predicadores itinerantes que van enseñando una cosa u otra. Y los creyentes indoctos, inmaduros, los creyentes que no tienen madurez ni discernimiento, le dan la bienvenida a cualquier cosa. Hermanos amados, por eso son las epístolas, por eso son las cartas pastorales. Por eso los creyentes deben estudiar la palabra, y especialmente estas cartas apostólicas, pastorales de Pablo. Porque son las cartas que nos dan la pauta de cómo debe ser, de cómo debemos vivir y cómo debemos enfrentar cualquier cosa que sea contraria a la verdad. Así que este era un problema, los judaizantes. Pero había otro grupo, no lo voy a profundizar, pero lo menciona Pablo en el verso 18 y 19 del capítulo 3. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Vea la carga del apóstol. Lo dice llorando. Lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Estos, dice, por ahí andan algunos
que son enemigos de la cruz de Cristo, pero predican de Cristo, pero si hablan bonito y hablan del evangelio, sí, pero como no hay discernimiento, no hay madurez, nos tragamos el bocado y el anzuelo. Dice el apóstol Pablo: son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Se cree que este era un grupo de personas más o menos parecidos al gnosticismo, personas que le daban toda la importancia a la satisfacción corporal, al placer de los sentidos, porque ellos creían que el cuerpo es malo y que no hay nada bueno para él. En el cuerpo no hay nada bueno, ni hay nada bueno para el cuerpo. Entonces había que satisfacer el cuerpo y darle todo el goce y todos los deleites que se necesitaran. Por eso dice ahí: su Dios es el vientre. Ellos solo vivían para comer y no se saciaban de comer. Pero Pablo nos enseñó el jueves, en el versículo 20 y 21, nos enseñó que nuestros cuerpos serán transformados a la semejanza del cuerpo de Él en su venida. Nuestros cuerpos van a ser semejantes al cuerpo de Él, al cuerpo que Él tiene ahora, cuando Él venga. Así que madurez es estar firme, madurez es mantener la unidad por medio de la humildad, madurez es tener discernimiento para no ser llevado por cualquier viento de doctrina de hombres que para engañar usan la estrategia del error, pero que no es tan fácil detectar dónde está el error. Debemos ser muy precavidos y muy cautos, porque no puede, ahí sí, como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Y a veces las calabazas que van a la olla tienen veneno y pensamos que son buenas calabazas. Por último, si queremos madurar, debemos estar siempre gozosos. ¿Cómo estar siempre gozosos? Sí, debemos estar siempre gozosos. Pablo dice en el capítulo 4, verso 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es increíble. Pero si queremos ser fuertes, debemos regocijarnos. Y usted tal vez podría decir: regocijarme yo en mi situación en que estoy. No tengo trabajo, no tengo dinero, no tengo salud, no tengo amor. Porque 3 cosas hay en la vida: salud, dinero y amor. Y sin estas 3 cosas usted lo cantó. ¿Cómo voy a ser feliz si no me falta la salud, me falta el dinero y para el colmo ni me aman en la casa? No, es que aquí no dice que se regocije usted en alguien o en algo. Dice: regocijaos ¿en quién? En el Señor. En el Señor. Aleluya. Por nada, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Porque cuando uno está gozoso, es amable. Amén. Los creyentes deben ser conocidos por su amabilidad. La amabilidad debe ser la expresión del gozo. La persona que está alegre es amable. No hablo de un gozo de andar riéndonos todos los días a carcajadas. Va a decir: está loco esta persona. No hablo de estar haciendo ruido y cada ratito dándome de carcajadas. No, la amabilidad habla del gozo. Pero si usted cuando recibe a la gente los ve como ver al cobrador, no, dicen:
a este hermano hay que darle limón. Entonces, vuestra amabilidad sea conocida de todos, por una razón muy fuerte: el Señor está cerca. Él está cerca. Y esa frase la podemos interpretar de dos formas: está cerca en cuanto a su presencia y está cerca en cuanto a su venida. Él está cerca. Sí, yo estoy pasando por una tribulación, hermano. Mire, me dejó la novia, me dejó el novio, mire, me quitaron el trabajo, mire, tengo deudas, estoy enfermo. Bueno, solo falta que me orine el perro. Pero el Señor fue humillado hasta lo sumo. Él se humilló hasta lo más bajo, hasta lo más profundo. Y de esa humildad, de esa humillación, Dios lo levantó y lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Es en ese Señor que usted debe gozarse. Mi Señor no ha fracasado. Mi Señor no está en la tumba. No se descompuso su cuerpo. Él descendió, pero se levantó. Aleluya. Mi Señor es victoria. Es la victoria de Dios. Si nosotros estamos identificados con Él, si le amamos y caminamos con Él y vivimos para Él, vamos a experimentar en nuestra vida el poder de su resurrección. Y vamos a ser, como dice Pablo, más que victoriosos. Y podremos decir más adelante: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. El Señor está cerca. Por nada estemos afanosos, dice el verso 6. Por nada estemos afanosos, o sea, preocupados. La preocupación mata. La preocupación es mala, es dañina, es nociva, porque la preocupación nos hace ocuparnos de algo que tal vez nunca va a pasar. ¿Y qué tal si me muero este mes o este año? ¿Y qué tal si se me muere fulano? Tal vez no va a pasar. No va a pasar nada. No va a pasar lo que uno teme, pero la preocupación lo hace a uno vivir algo que no ha sucedido y que tal vez nunca va a pasar. Dejemos de preocuparnos, mejor ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor. Ocupémonos, quitémosle el pre a la ocupación. Ocupémonos, por nada estéis afanosos, dice el verso 6. Y el verso 11 y 12 dice que debemos aprender a vivir gozosos, no importando cuál sea nuestra situación. Yo lo leo con ustedes, verso 11. 4:11 dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Otra vez contentarme, eso es gozo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Porque algunos no saben, miren, algunos han sufrido tanta escasez que cuando les viene la abundancia se vuelven locos. ¿Se vuelven locos? ¿Se vuelven locos? La primera vez que fui a Estados Unidos estuve con una familia, hace muchos años, en el 88. Había televisión, 2 televisores en la sala. Había un televisor en la cocina. Había televisor en cada dormitorio. Ustedes son baratos, ¿verdad? Pero se ve que la persona no hace más que ver televisión. Es que en Guatemala no tenía televisión la hermana o el hermano, ¿verdad? Entonces, cuando las personas llegan a tener y no han tenido, se vuelven locos, exageran o exageramos. Pablo dice aquí, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre,
Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Estoy preparado para todo, para la abundancia y para la estrechez, para tener mucho, para tener poco. Dice Pablo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto se aprende. Tenemos que aprender, eso es madurez. Tenemos que aprender a contentarnos cualquiera que sea nuestra situación. Esto es madurez. Así que debemos siempre estar gozosos. Esto es parte de la madurez. Estar siempre gozosos porque el Señor está cerca. Estar siempre gozosos porque el preocuparnos no nos ayuda. Debemos aprender a vivir cualquiera que sea nuestra situación. Mire, este mensaje usted debe oírlo otra vez en su casa. Debe escucharlo para que no se vaya en saco roto. Retroaliméntese, porque esa es la palabra. ¿Sabe qué dijo Pablo en esta carta? Dice, para que ya sea que esté presente o esté ausente, yo vea que ustedes están firmes. Y parafraseando lo que dice al final, lo leímos, dice, para que yo sepa que no he corrido en vano ni he trabajado en vano, para que no se haya predicado en vano, para que no se haya enseñado en vano la palabra, porque la oímos y se nos olvida. Es bueno retroalimentarnos. ¿Dónde está el secreto del regocijo? Pablo lo dice, está en el Señor. El regocijo está en el Señor. Está en el Señor que se humilló y fue exaltado hasta lo sumo. Toda rodilla y toda lengua, toda rodilla tendrá que doblarse y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Mi Señor no ha fracasado. Mi Señor dio evidencia de verdadera humildad y su humildad lo llevó a la exaltación. Porque la Biblia dice que antes de la caída es la altivez y antes de la honra es la humildad. Maduremos, estemos firmes, mantengamos la unidad por medio de la humildad. No nos dejemos, no aceptemos cualquier cosa. Seamos lectores de la palabra de Dios. Leamos la Biblia nosotros. Yo sé, mire, tenemos un principio que debiera respetarse. En nuestras células no puede predicar nadie más que el líder. Nadie. Aunque venga el hermano o la hermana más conocida y más famosa. No, el líder debe predicar en la célula. Porque puede llegar alguien y decir, mire, yo soy profeta, yo soy apóstol. Y, bueno, entonces hoy no predica el líder, que predique el que está de invitado. No, usted no sabe realmente qué piensa, cómo es su vida moral, espiritual, cómo está su matrimonio, cómo está su vida íntima. No sabe nada de eso. Pero yo creo que usted sí conoce a su líder. Tenemos que aprender a tener discernimiento, ser celosos. Vea cómo Pablo llama a los malos obreros, a los mutiladores del cuerpo, a los que mutilan el evangelio. ¿Cómo los llama? Los llama perros. No es exagerado, así lo dice el apóstol. Para madurar debemos aprender entonces a discernir y a estar gozosos siempre en el Señor. Aleluya, gloria a Dios, démosle un aplauso al Señor. Y en esta mañana, hasta aquí llegamos. Vamos a darle al Señor la gloria. ¿Dónde están los músicos? Por favor, vamos a estar de pie, porque hoy es día para gozarnos en el Señor. Gozaos en el Señor siempre. Gocémonos en el Señor, maduremos en el evangelio, aprendamos de la palabra y maduraremos, seremos maduros en la fe.
y nada ni nadie nos va a mover. Seremos como cedros del Líbano, como los montes de Sión que están firmes. Seremos creyentes que no se mueven, que permanecen con esa convicción que nos da la palabra de Dios. Vamos a alabar al Señor. Cierre sus ojos. Quiero que alabemos al Señor, porque nuestro Señor está exaltado hasta lo sumo, y en Él sí puedo gozarme, no importando cuál sea mi situación. Si mi situación es adversa, mi Señor está arriba. Si mi situación es difícil, mi Dios es victorioso. Se levantó de los muertos. Él vive y vive para siempre.